en la nube. Entonces, damos la bienvenida de nuevo a todos esta noche en este ciclo de conferencia del AMDAR 2026, la GIS, Comité Latinoamericano de Gestión de Información Científica en Rehabilitación. Le damos un abrazo solidario al pueblo venezolano, especialmente a nuestro presidente del subcomité de electrodiagnóstico, al doctor Gómez Gómez, aquí presente, gracias al Señor. Nuestras oraciones están con ustedes. Es parte de todo el comité, la República Dominicana y de todos nuestros países aquí representados esta noche de hoy. El expositor de esta noche es el doctor Daniel Magliaro, que es un honor tenerlo aquí presente, con la charla sobre la salud articular en hemofilia, detección temprana del daño articular. El doctor Magliaro, médico fisiatra egresado de la Universidad Nacional de Rosario, director de posgrado de Fisiatría y Rehabilitación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador de la red de rehabilitación de la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Rosario, el profesor titular en la Cátedra de Anatomía y de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Gran Rosario desde 1998 a 2002. Docente del curso universitario del dolor de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, miembro de la Federación Mundial de Hemofilia, miembro del subcomité de electrodiagnóstico de la AMDAR 2004-2026, experto en la técnica HEAD-UP en pacientes con hemofilia, jefe del servicio en el área de rehabilitación de la Fundación de la Hemofilia Santa Fe Argentina, miembro de la Internacional Sociedad de Física and Rehabilitation Medicine, SPRM, y miembro del Tribunal Examinador de la Especialidad de Medicina Física y Rehabilitación del Colegio Médico de la ciudad de Rosario. Estas son brevemente todas las actividades del doctor, el cual le damos la bienvenida en su exposición. Las preguntas serán realizadas mediante el chat y se les responderán luego de la presentación. Así que mediante la conferencia, transcurso de la conferencia, pueden ir elaborando sus preguntas en el chat. Buenas noches, doctor. Bienvenido. La sala es tuya. Bueno, buenas noches, doctora. Eh, me, me impresionó con la presentación. Yo pensé que le iba a ser más simple, doctora. Usted tenía la del AMLAR y me engañó. Pero bueno, gracias por la invitación. Gracias al subcomité de electrodiagnóstico por permitirme hacer esta presentación. Seguramente de continuidad de lo que ya pudimos mostrar en el ANLAR 2024 en Lima, Perú, que algo comentamos de hemofilia, y en lo que seguramente va a ser el ANLAR 2026 en República Dominicana, donde tenemos planificado también llevar a cabo eh, un taller que justamente esta charla apunta particularmente para ver la importancia de la salud articular de los pacientes con hemofilia y la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano. A través de este taller vamos a poder explayar toda la amplitud de lo que hoy brevemente en 45 minutos, una hora les voy a contar. Doctora, hago presentación ya, ¿no? ¿Les parece? Sí, doctor, puede hacerla. Si me permite compartir, que todavía no. Claro, no puede compartir todavía. Todavía Comparta no. como más tarde, como hicimos al Ahora sí, inicio. doctora. Ok, perfecto. Ya mismo Exacto. estoy compartiendo pantalla y ahí se ve la presentación, ¿no? Y se ve la presentación. Muy bien, la presentación de hoy es salud articular en hemofilia, detección temprana del daño articular. Ya vamos a ver cuál es la relevancia o la importancia de esto. Esta es mi ciudad, ahí está el doctor que le quería mostrar, y esta es una imagen de hace 4 años atrás, cuando Argentina salió por última vez campeón mundial en torno
del propio Mundial del 2026, mi mejor recordatorio. Yo soy de la ciudad de Rosario, para aquellos compañeros latinoamericanos que no conocen, obviamente de Argentina, Sudamérica, provincia de Santa Fe, y esta es la distribución política de la ciudad, que está dividida en 6 distritos. Hago un mapa de ruta como para tener una guía de lo que voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes, para poder hablar de detección temprana del daño articular en el paciente con hemofilia. Claro está, por aquellos que no han tenido la posibilidad de escuchar mi charla en Lima, Perú, en el último ANLAR, hay que sacar algunas inquietudes. Primero, tenemos que saber qué es la hemofilia. Segundo, cómo se trabaja en hemofilia. Tercero, bueno, dado que es el grupo de especialistas en medicina física y rehabilitación que hace un fisiatra en hemofilia, me parece que es altamente pertinente para esta charla. Y por último, los desafíos en el control de la salud articular y las afecciones musculoesqueléticas que esta enfermedad da, y qué herramientas nos permiten realizar la detección temprana de la salud articular como cierre de la charla, que es el tema al cual hago referencia. Bueno, esta es una foto que yo ya también la he compartido. Siempre me gusta compartir esta foto, que es de la familia real británica, en honor a que todos sabemos, porque creo que en el lenguaje popular queda que es una enfermedad hereditaria. Yo tuve en aquella oportunidad hablar de mitos y realidades, no lo voy a volver a repetir, pero sí, entonces, saber qué particularidad tiene la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad crónica, o sea, se nace y se muere con hemofilia, no se cura. Es una enfermedad congénita y hereditaria. Los primeros signos los vamos a tener en los primeros meses de vida. Hereditaria porque vamos a ver posteriormente, está ligada al cromosoma X, y al estar ligada al cromosoma X, nosotros los fisiatras, la enfermedad que más se asemeja en la forma de manifestar que podemos tener presente es la distrofia muscular de Duchenne, otra enfermedad también congénita, hereditaria, familiar y ligada al cromosoma X. La hemofilia es la segunda que tiene esta característica, que requiere atención permanente tanto desde el punto de vista médico como psicosocial. Hoy en día, realmente con las nuevas líneas de tratamiento, nuestros niños y pacientes hemofílicos, la verdad que están teniendo otra calidad de vida totalmente y casi no estigmatizada, como me tocó a mí atender. Yo estoy en la atención de pacientes con hemofilia del año 2001, o sea, llevo 25 años de atención de esta población y he visto dos realidades totalmente distintas. Ya después le voy a contar por qué. Y esta enfermedad, como todos podemos saber o hemos escuchado, se caracteriza por una franca tendencia al sangrado, producto de la falta de un factor de la coagulación. Veamos un poco la fisiopatogenia. Yo la hice muy gráfica, muy simple, dividida en una falla genética en la molécula que se tiene que encargar de producir los factores de la coagulación. La disminución o ausencia de estos factores de la coagulación son dos, el factor 8 o el factor 9. Hay individuos que tienen la falta del factor 8 y hay individuos que tienen falta del factor 9. Ya vamos a ver cómo se denominan cada una de ellas. La falta de este factor 8, recordemos que tanto el factor 8 como el factor 9 forman parte de la cascada de la coagulación, por lo cual hay una alteración en la cascada de la coagulación. ¿Cuál es esa alteración? Es la imposibilidad o la disminución de formar la red de fibrina, la formación de la fibrina que va a fijar y unir a las plaquetas. Y entonces esta falta de la formación de la fibrina hace que seamos mucho más vulnerables al trauma y también en forma espontánea la tendencia al sangrado. ¿Dónde se producen estos sangrados? Acá puse un listado de los lugares más frecuentes donde se puede producir el sangrado, los sangrados articulares, los sangrados profundos que pueden acompañarse en el tubo digestivo o en la pelvis, sangrados musculares, sangrados nasales, sangrados
que pueden estar sometidos a un acto quirúrgico o a una extracción de una pieza dentaria, por ejemplo, sangrados digestivos, sangrados urinarios y sangrado del sistema nervioso central. Cada uno tiene distintas porcentuales. Resumiendo, esto de enfermedad ligada al cromosoma X, este trastorno tiene una incidencia de aproximadamente 1 cada 5.000 a 10.000 hombres, porque al estar ligada al cromosoma X, los pacientes son varones y las mujeres son portadoras. Hay hemofilia que vamos a llamar adquirida, que no tiene nada que ver con esta, en las cuales las pacientes pueden ser mujeres. Decíamos que la posibilidad es o que falte el factor 8 o que falte el factor 9. Aquellas que faltan el factor 8 se denominan hemofilia A y corresponden al 85% de las hemofilias, y las que falta el factor 9 se llaman hemofilia B y corresponden al 15% de la hemofilia. Cada una de ellas tiene una presentación fenotípica y son las dos de igual gravedad. De acuerdo a la cantidad de factor que tiene circulando en la sangre el sujeto, hay una clasificación histórica que ya está en plena revisión, que las clasifica en leve, en moderada o severa. Aquellos pacientes que son severos tienen menos del 1% de factor circulante en la sangre y son los que mayor complicaciones hemorrágicas hacen. Esta es hasta acá lo que la literatura habla o dice de la hemofilia, pero la definición que a mí más me gusta es una definición que utilizamos con mi grupo de trabajo de la ciudad de Rosario, de la Fundación de la Hemofilia, a la cual pertenezco, que esta es una enfermedad de base hematológica, pero con repercusión propia en el aparato musculoesquelético. Yo antes le conté todos los lugares o sitios a los cuales el paciente hemofílico puede sangrar. Pues bien, el aparato musculoesquelético se lleva más del 85% de la frecuencia de sangrados. Es el lugar más frecuente de sangrado. No per se el más complejo son los sangrados del sistema nervioso central, que por suerte son los de menor cuantía, pero pueden comprometer el estado vital y dejar secuelas neurológicas. ¿Qué pasa cuando una articulación sangra? Como podemos ver en la imagen de acá, ya lo vamos a ver en otra. Cuando la articulación sangra, se distiende, genera dolor, genera impotencia funcional, aumento de la temperatura local. Esto va acompañado de una hipertrofia transitoria de la membrana sinovial que contribuye a reabsorber el hemartro, que se puede sostener en el tiempo si el paciente vuelve a resangrar, transformándose en una sinovitis crónica. Y posteriormente esa sinovitis crónica tiene la liberación de factores químicos inherentes al proceso inflamatorio que conllevan una lesión osteocondral, primero un daño del cartílago articular y posteriormente la lesión del hueso, produciendo una osteoartrosis secundaria. Bien, este es el círculo que les acabo de comentar. Se produce la hemartrosis lleva a una hipertrofia de la sinovial, que es transitoria, pero muchos de nuestros pacientes se sostienen en el tiempo y se transforman en una sinovitis crónica. Esta sinovitis crónica, mucha sinovial, se torna mucho más vulnerable al resangrado, a producir otro resangrado, y se acompaña de una atrofia muscular refleja. Este es el círculo que se produce cuando se produce un sangrado. Acá podemos ver una rodilla totalmente tumefacta, acompañado de un cuadro de un hemartro agudo. Hay articulaciones que son mucho más vulnerables al sangrado que otras. Aquellas articulaciones como la rodilla, que tienen la mayor cantidad de tejido sinovial, son las que están más vulnerables a poder sangrar. Entonces, esta es la fisiopatogenia, ¿no? El sangrado, la hipertrofia sinovial posterior al hemartro, el daño del cartílago, el daño del hueso y por último lo que vamos a denominar artropatía hemofílica. Ya vamos a ver alguna imagen de todo esto.
Es claro que hay un punto que esta enfermedad tiene de reversibilidad o volver para atrás. ¿Cuál es? Producido sangrado, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Es la propensión al estado de la sinovitis crónica, porque justamente hasta ese punto estamos en un punto de reversibilidad de la enfermedad. Si la sinovitis progresa y progresa el daño articular es irreversible y eso conlleva deformidades y alteraciones ortopédicas y alteraciones funcionales. ¿Cuáles son las condiciones a nivel del aparato musculoesquelético que estamos más acostumbrados a ver, a diagnosticar, que vamos a evaluar y que vamos a tratar los médicos fisiatras? Son en primer lugar las alteraciones articulares, como bien dije, el hemartro agudo, la sinovitis crónica y el estadio ya secuelar, que es la artropatía hemofílica. Pero también sangran los músculos. Los músculos pueden tener hematomas y esa es otra de las complicaciones que pueden tener estos pacientes. ¿Cómo se trabaja en hemofilia? Pues bien, le voy a contar que la hemofilia, al igual que otras tantas disciplinas, como otras tantas enfermedades, es una forma de trabajo interdisciplinario. Generalmente, ahí estamos viendo el universo de profesiones que pueden contribuir a la atención del paciente con hemofilia, en el cual el capitán del barco es el hematólogo. Así como nosotros a veces en rehabilitación, los médicos fisiatras, nos consideramos muchas veces los capitanes del barco en determinadas afecciones musculoesqueléticas, en este caso el responsable y el que lleva la batuta del trabajo es el hematólogo. Y un sinnúmero más de especialidades médicas y no médicas que nos acompañan en este proceso de atención. Acá van a ver abogado o abogada, nuestra fundación tiene, para todas las cuestiones de índole legal para poder garantizar derechos de nuestros propios pacientes, que a veces se les niegan por determinadas coberturas, porque vuelvo a una imagen previa acá. Esto es el factor de la coagulación y como viene presentada hoy, hace aproximadamente una década, un poquito más de una década, 2 décadas, que existe un tratamiento profiláctico. ¿Qué es el tratamiento profiláctico? Bueno, así como el diabético insulino dependiente se coloca insulina y si se coloca insulina y tiene buen nivel de insulina a nivel de la sangre, no hace complicaciones, al paciente hemofílico le falta el factor 8 y entonces le aplicamos el factor 8, pero el factor 8 es una medicación de alto costo. Muchos de los colegas fisiatras que estamos acá aplicamos toxina botulínica, sabemos que la toxina botulínica es un medicamento de alto costo, pues bien, el factor 8 quintuplica el valor de lo que es una toxina botulínica, como para tener presente lo que implica el impacto económico para las coberturas sociales de estos pacientes. Y por eso la necesidad dentro del equipo interdisciplinario de la presencia de abogados. Bien, ¿cómo trabajamos todos estos que tenemos acá? Trabajamos en clínica en hemofilia. Nos dividimos en acciones y muchas veces vamos trabajando en interdisciplina. Hay días que estamos más de uno de nosotros. Yo estoy con el kinesiólogo, hay días que estamos con el kinesiólogo, el terapista ocupacional, hay otros días que comparto con la médica que hace imágenes y con el hematólogo, y hay otro día que estoy con el traumatólogo, haciendo interdisciplina y trabajando, de acuerdo a las particularidades. Bien, ¿y cuál es nuestra misión del equipo que atiende a los pacientes con hemofilia? Es preservar sus articulaciones para garantizar la máxima calidad de vida de estos pacientes. La forma de preservarlo es evitar el sangrado, porque evitando el sangrado evitamos la artropatía, y al evitar la artropatía estamos garantizando la máxima calidad de vida. Pero si hay artropatía, evitar la progresión de esta afección para contribuir a mejorar la calidad de vida y preservar el estado articular.
¿Cuál es el rol del médico especialista en rehabilitación en la hemofilia? Bueno, la valoración clínica funcional del estatus articular y musculoesquelético, junto con los kinesiólogos que trabajan en el área, la confección de protocolos de valoración, la detección y seguimiento de las complicaciones que pueden tener musculoesquelética estos pacientes, la coordinación del equipo de rehabilitación, el tratamiento de rehabilitación del episodio agudo, del sangrado ambulatorio y de la internación. Muchos de estos hematomas que son a tensión tienen que ser sometidos a una artrocentesis, no es la práctica común. Hoy no vemos grandes sangrados gracias a los tratamientos profilácticos que tienen nuestros pacientes, pero muchas veces tenemos que hacer artrocentesis de la articulación. La hace el hematólogo, la hace el traumatólogo, la hace el fisiatra, la hace el que atiende primero al paciente o el que está disponible ese día en la fundación. Y la generación de programas de rehabilitación fuera del episodio agudo para la puesta a punto y la recuperación funcional del paciente o para el tratamiento de las complicaciones crónicas como la sinovitis o la artropatía. Desafíos en el control de la salud articular y las facciones musculoesqueléticas. ¿Qué evaluar en este tipo de pacientes? Pues bien, primero, cuando decimos que evaluar, obvio, sobremanera el aparato musculoesquelético, pero antes de hablar de lleno de cómo evaluamos el aparato musculoesquelético, lo que nos lleva como misión a cualquier médico rehabilitador es evaluar la postura, porque muchas veces los desejes y las alteraciones posturales son las que conllevan a mayor tendencia o facilidad de sangrado. Evaluar el neurodesarrollo y evaluar otras enfermedades concomitantes que pueden tener los pacientes con hemofilia por ser pacientes, ¿no? Mirar y evaluar un desarrollo psicomotriz adecuado, ver si las etapas madurativas se llevan en tiempo y forma, mirar y valorar el crecimiento musculoesquelético, controlar la talla, la postura, la columna, los pies, las articulaciones, la presencia o no de desejes. Y estímulos y experiencias previas que el niño tenga desde la adolescencia para evitar en estos chicos las estigmatizaciones. Digo, vuelvo a insistir, cada vez menos vemos esto, pero un niño que nace con hemofilia y que socializa con hemofilia es un niño en algún momento de la historia de la hemofilia, casi un niño de cristal, que todo el mundo lo cuida para que no se caiga, no se golpee. Y hoy en día con los tratamientos profilácticos, todo lo que queremos hacer es todo lo contrario. Es un chico que se integre, un chico que en la escuela salga a jugar en la etapa del recreo, que haga deporte, que comparta con otros con los recaudos que implica esta enfermedad. Este trabajo del año 2016, publicado en el Journal de la Federación Mundial de Hemofilia, es un trabajo que abrió el juego por primera vez a hablar cuáles son las herramientas que tiene el equipo multidisciplinario para valorar la hemofilia. Participaron 48 expertos, 25 de Estados Unidos, 11 europeos y 12 del resto del mundo. Y dentro de estos 48 expertos hubo hematólogos, ortopedistas, traumatólogos, kinesiólogos, médicos fisiatras, expertos en imágenes y expertos en economía en salud. El trabajo habrá un gran listado, pero dentro del gran listado podemos ver cómo valorar la estructura y la función articular, cómo valorar la actividad, la participación y la economía. Y dentro de las herramientas que tenemos, fíjense ustedes que tenemos acá la valoración física, hay determinados test, ellos hablaban con 3 o 4 características en este consenso, este Delphi de expertos. La M quiere decir que son mandatarios, o sea, son necesarios poder realizarlos. Los estudios por imágenes, también vamos a hablar algo de ello, y no voy a explayarme en esta oportunidad de los test de actividad y de participación. Todos los que manejamos la CIF sabemos que también son unas herramientas importantes. Como les decía,
Este artículo habla de lo que es mandatario, de lo que puede ser opcional o de lo que puede ser recomendado. Y si yo lo puedo dividir en el examen físico, hay varios test, pero siempre por lo menos para la Federación Mundial, es mandatario. Cada vez vemos menos utilidad de los test clínicos, de los cuales algunos de ellos voy a hablar brevemente, y mucho más importante, la opción de los estudios por imágenes como la radiografía, la resonancia o la ecografía. De esta manera, el pilar que habla este conjunto de expertos está resumido en la valoración clínica como parte central, pero que tiene tres patas: la resonancia magnética como estudio por imágenes, la radiografía y la ecografía. Acá, el desafío de la charla de hoy es, de estas cuatro herramientas, la valoración clínica, la ecografía, la resonancia y la radiografía, es cuál me permite tempranamente poder llegar al mejor diagnóstico para evitar las complicaciones que antes les dije: la sinovitis crónica y la artropatía. Bien, estas herramientas de imágenes que podemos tener, la radiografía es el test de Peterson, la resonancia el test de Denver y el test europeo, la ecografía hay el score que más utilizamos hoy, el que se encuentra validado, y el Gold estándar, el point of care, perdón, no el Gold estándar, porque el Gold estándar sigue siendo la resonancia magnética, pero el point of care es el test HL-GERAS. Y dentro de los test clínicos hay varios, y el que es más recomendado es el HJHS, que es Hemophilia Joint Health Score. Bien, vamos a hablar un poco de estos test clínicos. ¿Qué reúnen estos test clínicos? Los test clínicos reúnen poder valorar dolor, hinchazón articular, el rango articular, cómo está el trofismo muscular, si hay atrofia o no, cómo está la fuerza de esos músculos, valorado en la escala de Daniel de 1 a 5, si hay estabilidad articular o no, si hay deformidad de la articulación, si hay alineación en los ejes, cómo se pueden encontrar la propiocepción, otras cosas que podemos valorar en la postura de columna y de la pisada, la marcha, si la marcha, el salto, o subir o bajar escaleras, y si hay o no dismetría. Eso es lo que todos los días en la exploración clínica tradicional lo que hacemos con estos pacientes: tocarlos, revisarlos, ver si hay líquido en la articulación, miramos las posturas, vemos las deformidades, vemos las asimetrías. Claramente ahí están viendo la asimetría, una atrofia marcada en una articulación blanco, como es en esta rodilla, que se acompaña de esta secuela, que es esta hipotrofia franca y marcada, las deformidades, cifosis, escoliosis, que pueden acompañar a nuestros pacientes. Miramos, valoramos, vemos los rangos articulares y las limitaciones en los rangos articulares, las deformidades. Muchos de nuestros pacientes hemofílicos tienen gran daño, pero son funcionales. Funcionales es para las actividades de la vida cotidiana. Tienen gran deformidad articular, todos aquellos que han pasado la etapa de daño articular severo, que yo llamé antes artropatía, pero siguen siendo funcionales. Bien, deformidades en equino, alteraciones en la marcha o deformidades de los rangos articulares. Lo hacemos tocando, midiendo los perímetros, la circometría, midiendo las funcionalidades, si tienen o no alteración en la comprensión, y comparando siempre con el miembro contralateral. Bueno, un sinnúmero de valoraciones que solemos hacer. En concreto, hay como 4 o 5 escalas, y en estas 4 o 5 escalas, la mayoría de ellas suelen valorar estos 10 ítems: el volumen articular, el swelling, si está tumefacta o no la articulación; el volumen muscular, si hay atrofia o no hay atrofia; la movilidad articular, cómo está el rango articular, dentro del rango articular normal, si se encuentra disminuido o no, o si hay una contractura de esa articulación en un rango fijo; la alineación articular, si está en deseje o no. No todos los scores la tienen, en los que más utilizamos no lo tienen; la estabilidad funcional,
si hay o no crepitación articular, sinónimo de que hay una osteoartrosis secundaria a esta hemofilia, si hay dolor, la fuerza que tiene muscular, si utiliza una ortesis, sobre todo la escala de Colorado, el resto de la escala no evalúa la presencia o no de ortesis, y la marcha, el salto, la carrera, que muchas de ellas la utilizan. Acá pongo ejemplo de dos. El Gilbert es una de las escalas primeras que salió para la valoración de la hemofilia. La que se encuentra validada es el HJHS, que tiene una caja para cada articulación de las articulaciones blanco, codo derecho, codo izquierdo, rodilla derecha, rodilla izquierda y tobillo izquierdo, tobillo derecho. Valora una serie de ítems, pero bueno, ¿qué tienen como particularidad? Evalúan ítem rango articular, limitación, crepitación y demás. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Estos test clínicos son capaces, estos protocolos, de detectar alteraciones precoces o sangrado subclínico? No. Ya hay montones de trabajos que han determinado que el score clínico llega tarde para el diagnóstico precoz del daño articular. Si bien está validado y lo utilizamos como herramienta, lleva mucho tiempo elaborarlo, pero no nos permiten hacer un diagnóstico precoz de daño articular, que es el motivo de esta charla. Bien, ya vimos entonces la clínica hay que hacerla, la clínica es soberana, hay test para poder llenar, pero con la clínica no llegamos tempranamente. ¿Serán las imágenes las que llegan tempranamente? Veamos las radiografías. ¿Qué particularidades? Claro está. Miren, semejante quiste, miren, semejante artrodesis articular de la rodilla o de este hombro, o esta esificación heterotópica, o esta artropatía de este tobillo, o estas pequeñas geodas que puedo ver acá en esta articulación de la rodilla que parece más respetada. Bueno, en realidad hay dos escalas, la escala de Arnold, la escala de Peterson, la que más utilizamos la mayoría de nosotros es la escala de Peterson, que tiene varios indicadores que cuantifican en 0, 1 o 2 de acuerdo a lo que podamos tener. Por ejemplo, si hay esclerosis subcondral o no, si hay presencia de geoda o no, si hay pérdida de la luz articular o no. Pero lo importante es decir, ¿es temprano? Claramente no. Claramente cuando está el daño osteocondral, que es lo que vemos en la radiografía, no hay diagnóstico temprano. Una vez que los cambios radiográficos están presentes, el curso clínico de la artropatía es avanzado e irreversible. Muchos de nuestros pacientes son candidatos cuando tienen grandes disfunciones a artroplastías y reemplazos articulares. Es de gran utilidad para uno de nuestros miembros del equipo interdisciplinario, que es el traumatólogo. El traumatólogo sin una placa radiográfica no opera, ¿ok? Pero no para una detección temprana. Bueno, este es un trabajo multicéntrico que se hizo en Latinoamérica, que participaron distintos países como Argentina, Chile, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, y se hablaron distintos grupos de trabajo y se hizo un escáner radiográfico a toda la población. Y se la dividió la población de 5 a 10, de 11 años a 21 años, de 22 a 35 y más de 35. Y miren, la escala de Peterson en la población de 5 a 10 encontró daño articular. Claro está, si digo la radiografía y yo encuentro daño articular en esa edad, estamos diciendo que nunca va a ser un diagnóstico precoz la radiografía como para poder detectarlo. Este grupo, ¿por qué? Porque es el grupo más vulnerable, porque en la etapa de crecimiento y desarrollo, hasta los 11 años, tenemos que intentar prevalecer que aparezca la menor frecuencia de sangrado. Bien, con el Peterson también llegamos tarde. Bien, vayamos a la resonancia magnética y miremos las imágenes que podemos tener, articulaciones totalmente con geodas, con depósitos de hemosiderina, totalmente destruida la articulación de la rodilla o la articulación del tobillo con sinovitis crónica, o acá, casi el domo astragalino totalmente alterado. Ahora bien, es considerado el gol estándar, ¿sí? Y nos permite ver tanto el diagnóstico temprano de
la tumefacción de las partes blandas, la hemartrosis, la proliferación sinovial o el depósito de hemosiderina o pequeñas lesiones focales en el cartílago, y también nos permite, claro, poder ver las grandes alteraciones artropáticas, erosiones, quistes, destrucción del cartílago o de la articulación. Pero ¿saben qué? Para nuestros países latinoamericanos es un estudio de alto costo. Yo tengo que poder valorar 6 articulaciones en estos pacientes, que son las articulaciones que más sangran: los codos, los tobillos y las rodillas. ¿Qué cobertura social permite pedir 6 estudios por imagen? Y aparte, algo más, en niños pequeños, si tenemos que hacer un seguimiento para poder hacer resonancia, muchos chicos hay que hacer sedación, porque no la mayoría de los chicos se quedan quietos para hacer los estudios de imagen en el tiempo que tienen que estar dentro del resonador con el ruido que genera el resonador. Pues bien, de esta manera la resonancia también es tardía. ¿Y cuál es hoy en día el focus, el point of care para nosotros en el diagnóstico temprano? El point of care es el diagnóstico ecográfico. Diagnóstico ecográfico que tuve el gusto de compartir con otros 2 colegas fisiatras, la doctora Hortensia de la Corte, amiga de Madrid, de La Paz, o el doctor Felipe Gerol, ya retirado y jubilado del Hospital de la Fe de Valencia, pero que se encuentra todavía trabajando en proyectos de investigación para la Universidad de Valencia. Bien, la ecografía hoy es el punto que nos permite hacer la detección temprana. ¿Qué tengo que poder valorar? ¿Qué herramientas tengo que para que tengamos el mejor diagnóstico por imagen? ¿Qué me tiene que poder valorar? Los 3 hechos que más comúnmente producen alteración en la articulación hemofílica. La membrana sinovial, tenemos que poder ver y medir la membrana sinovial, el cartílago articular y el hueso subcondral. Y si hay derrame articular o no. Particularmente, los estudios ecográficos nos permiten ver estas 3 cosas. Nos permiten ver sinovial, nos permiten ver cartílago articular y nos permiten ver el hueso subcondral y si hay o no derrame articular. Hay el score hoy en día que se encuentra validado y el que vamos a intentar, yo voy a intentar de explicarlo en el taller que vamos a hacer en nuestro ANLAR, es el GEDAS, que es detección temprana del daño articular. El GEDAS nos permite escanear el codo, 5 cortes en el codo, cada corte se puede hacer sutilmente y con una curva de aprendizaje. Aproximadamente el codo se escanea en 2 minutos, a mí me lleva menos de 2 minutos escanear el codo derecho, el codo izquierdo, la rodilla derecha, la rodilla izquierda y el tobillo derecho y el tobillo izquierdo. Hay 5 cortes que solemos utilizar para escanear y ver el estatus del codo. Hay 4 cortes para poder valorar la articulación de la rodilla y hay 4 cortes para poder valorar la articulación del tobillo. Este es el GEDAS, que es un score que lo creó un italiano, el profesor Carlo Martinoli, y el doctor Querol hizo otro score, un score más simplificado y que nos permite poder detectar en el periodo agudo el sangrado, no solamente para ver cómo está la articulación después del sangrado, sino para detectar si hay sangrado o no hay sangrado. Y, casualidad, toma 3 de los cortes que toma el doctor Martinoli: un corte de codo, un corte de rodilla y un corte del tobillo. Estos cortes son los cortes clave que me permiten ver el corte normal y si tengo sangre adentro. Claramente, lo que hacemos con esto es aprender patrón. ¿Cuál es el patrón del corte normal y cómo se altera cuando hay un sangrado? Como podemos ver acá, a nivel de la articulación del codo, en el corte típico, que es el corte posterior, o
en la articulación de la rodilla, acá hay un sangrado con un coágulo ya adentro, o en esta otra en la articulación del tobillo. Entonces, un corte aplicado en la región posterior del codo, que nos permite una imagen normal, como podemos ver acá, o una imagen patológica, como habíamos visto recién, o un corte, un único corte en la articulación de la rodilla y un único corte en la articulación del tobillo. ¿Bien? Y podemos pasar, como por ejemplo en la articulación del tobillo, este tiene que ser el patrón normal y cuando hay un sangrado aumenta la imagen, digamos, ecogénica, aumenta acá, podemos ver una imagen anecoica negra que distiende la cápsula articular y esto es característico del sangrado. ¿Cuánto tiempo tardo en ver esto yo? El tiempo que se tarda en apoyar el traductor. ¿Cuánto tiempo tardo en apoyar el traductor? Un segundo. Y esto es un diagnóstico en un segundo. Entonces yo apoyando el traductor, en un segundo, yo sé si tiene o no tiene un sangrado. El doctor Querol le dice el diagnóstico en un minuto. A mí, en realidad, para mí apoyo y lo veo. Si veo esta imagen, ya sé que tuvo un sangrado. Comprimo, si es compresible, tiene un sangrado. Bien, nosotros tenemos todos nuestros pacientes de la ciudad de Rosario y de la zona de influencia que son atendidos en la Fundación de la Hemofilia, totalmente escaneado, hemos presentado trabajo y podemos ver a través, sabemos, yo sé cada uno de nuestros pacientes qué estatus tiene, de acuerdo a qué daño de sinovial tiene, qué daño de cartílago tiene, qué daño de hueso tiene. 57% de nuestra población tiene articulaciones sanas y 43% tienen algún compromiso de daño articular. Bien, y también el tener y llevar a cuenta el escaneo de las articulaciones de los pacientes fuera del periodo de sangrado nos permite saber si la articulación es normal o no. Supongamos esta articulación normal, nuevamente la articulación del tobillo, la veo perfectamente normal, no voy a enseñar qué es normal acá, lo vamos a hacer en el taller, porque implica todo un repaso anatómico de cómo hacer el escaneo, pero en la práctica cotidiana, una vez que uno aprende que este es el patrón normal, si el paciente tiene un sangrado, como vimos recién, cambia la morfología del estudio ecográfico. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo sostenido en el tiempo? El sangrado para mí es como la transformación, como pasaba con el increíble Hulk, ¿okay? Que se transformaba. Y justamente la articulación se transforma con un sangrado. ¿Qué quiere decir que se transforma? Duele, impotencia funcional, todo lo que podemos ver es a veces clínicamente más que obvio que se produjo el sangrado. Pero el control posterior me tiene que permitir, si hicimos la correcta terapéutica a través de la aplicación del factor, es que la articulación vuelva nuevamente al estatus basal. O sea, que nuestro increíble Hulk, luego del periodo de sangrado, vuelva a ser totalmente normal. Es de alta utilidad. ¿Y qué pasa en la práctica cotidiana? El paciente tiene sangrado, cuando tiene el sangrado tiene una impotencia funcional y lo normal y lo habitual es que si es la articulación de la rodilla tenga un flexo con una actividad, con una hipotrofia refleja a nivel del cuádriceps o tenga un flexo a nivel de la articulación del codo, pero viene a la consulta, detectamos el sangrado, se le coloca el factor 8 y a los 3-4 días el paciente vuelve, la mayoría de ellos, a la normalidad, caminan, corren y demás, y lo citamos a control y vemos que todavía tiene sangre dentro de la articulación. Esto es una cosa casi cotidiana. Y si tiene sangre dentro de la articulación, a pesar de que es funcional, tenemos que seguir tratándolo. Tenemos que hacer la cobertura del factor 8 y continuar con el proceso de rehabilitación de estas articulaciones. De esta manera, la utilización de la ecografía como herramienta
no solo nos permite hacer el diagnóstico temprano de las complicaciones como son la sinovitis o la artropatía como una complicación tardía, sino el seguimiento del infarto agudo hasta que esto vuelva, como dije antes, a el estatus basal. No siempre vuelven al estatus basal. Por eso tenemos un grupo de pacientes que persisten con daño articular. Desde el advenimiento de la profilaxis y los nuevos tratamientos, esto ya cada vez es menor. Aparecen nuevos tratamientos, hay hoy en día tratamientos subcutáneos de una nueva molécula que suple, mimetiza el factor, en el cual casi nuestros pacientes no sangran, no vemos sangrado. Y es el advenimiento de una nueva era del proceso de rehabilitación. De esta manera, la ecografía, como yo pongo acá, extiende la visión del médico más allá de la punta de los dedos. Digo de la punta de los dedos porque estamos acostumbrados a tocar. ¿La clínica siempre refleja el estado articular en la hemofilia? No. De esta manera, vamos a ver que existe una disociación. ¿Por qué? Porque ya les comenté que tenemos articulaciones que pueden tener alta deformidad, como son estos codos, pero el paciente, a pesar de la deformidad, tiene flexo-extensión y ese codo le permite hacer muchas veces las actividades de la vida cotidiana, de vestirse, higienizarse, cambiarse, alimentarse. Pero el paciente, a pesar de tener la deformidad, no siempre tiene dolor. De esta manera estamos en la presencia de lo que vamos a llamar una disociación clínica radiológica, que todos los que hacemos hemofilia y llevamos un par de años trabajando, está publicado en miles de papers. Lo tradicional en hemofilia es que existe una disociación clínica radiológica. Si esto, en lugar de ser el codo, fuera la rodilla, y lo agarra un traumatólogo inexperto que no hace hemofilia, se horroriza y lo primero que quiere hacer es ponerle una prótesis, y el paciente es un deambulador, camina, un deambulador muchas veces comunitario, con mínimo síntoma de dolor o con dolor tratado con algún tipo de analgesia o con alguno de los tratamientos que solemos acompañar, como es la colocación de plasma rico en plaqueta, ácido hialurónico o cualquier otro tipo de tratamiento que podemos hacer a este tipo de pacientes. O una sinoviortesis, muchas veces cuando se acompañan de una sinovitis crónica. Bien, ahora bien, esta es la primera disociación descrita, la disociación clínica radiológica. Pero también tenemos la otra disociación, la que les acabo de hablar, que el paciente sangró, está corriendo, pero yo le miro la ecografía del paciente y todavía veo signos de sangrado intraarticular. Esta es una nueva disociación que mi equipo, el equipo de Rosario, quiere poder socializar y compartir con los otros colegas que hacemos hemofilia a nivel de Latinoamérica, que es una disociación que nosotros llamamos clínica ecográfica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos disociaciones? Que la primera es tardía y la segunda es precoz. La ecografía me permite todavía poder cambiar el curso de la enfermedad para que no llegue, como vimos acá, al daño osteocondral irreversible. Este es el desafío de la atención hoy en día de los pacientes con hemofilia. Poder hacer un diagnóstico precoz, y la ultrasonografía es la herramienta que utilizamos para ello. De esta manera, para ir cerrando la charla, las imágenes en hemofilia, ¿cuál sería la elección y por qué? La hemofilia es una enfermedad dinámica. Cuando me refiero a dinámica, hay momentos que tiene sangrados y momentos que no tiene sangrado. Pues sí, es una enfermedad dinámica. La resonancia magnética es un estudio dinámico, repetible fácilmente. Puedo hacer 1000 resonancias, una resonancia posterior al sangrado, a la semana, a los 15 días, a los 20 días. No hay sistema económico que tolere ese gasto, por lo cual la resonancia magnética, primero que no puedo mover la articulación mientras la estamos viendo en el resonador porque no se ve ninguna imagen. En cambio, la ecografía es un estudio dinámico, puedo mover la articulación mientras la estoy
mientras lo estoy examinando y puedo repetirlo todas las veces que quiera. La mayoría de los servicios de hemofilia cuentan en los lugares que se prestigian como centros formadores hoy en día de la atención integral del paciente con hemofilia, cuentan con equipos de ecografía. Nuestro servicio cuenta con 2 equipos en 2 puntos. Tenemos uno en el hospital y otro en la fundación. Para hacer de esta manera, y todos estamos adiestrados en el uso de la ecografía. Cuando me refiero a todo, digo, el hematólogo hace ecografía, la médica de imagen hace ecografía, el traumatólogo hace ecografía, el kinesiólogo hace ecografía y quien les habla, el médico fisiatra, hace ecografía. O sea que cualquiera de nosotros que esté en la fundación y llega el paciente hemofílico, cualquiera puede escanear la articulación y hacer primero la detección del sangrado agudo si es que lo tuvo. Y si no lo tiene, con un control programado, nosotros hacemos un control semestral de las articulaciones, escaneamos todos nuestros pacientes, que tenemos una población de casi 250 pacientes, controlamos los 250 pacientes 2 veces al año a través de este score ecográfico. Por lo cual, la ecografía sí es un estudio dinámico, es de bajo costo, es accesible, no emite radiación, podemos evaluar la articulación en tiempo real, no requiere sedación en niños pequeños y podemos utilizar el eco Doppler Color y el angiopower como para ver si, por ejemplo, la sinovitis se encuentra vascularizada o no y de acuerdo a eso saber qué conducta terapéutica tomar. Bueno, esto es todo lo que le quería contar. Y para cierre, nosotros decimos que la ecografía es el ojo dentro de la articulación, nos permite ver la articulación por dentro. Esta imagen, somos centro formador y esta imagen nos tocó, hemos tenido la oportunidad de dar muchos cursos de capacitación del diagnóstico precoz en pacientes con hemofilia a través de la técnica GEDAS. Viajamos con nuestro equipo una vez a México a dar una charla y hicimos la parte práctica del escaneo articular con pacientes. Y este es un paciente hemofílico y justo tenía tatuado, fíjense, en la rodilla 2 ojos y justamente esta es la rodilla artropática, la que está atrófica y nos sirvió como lema, como para poder ver la articulación y ver qué pasa dentro de la articulación. Eso es lo que hace la ecografía. Extiende la visión del médico más allá de los puntos de la punta de los dedos y nos permite ver qué pasa dentro de la articulación cuando aún la articulación no tiene signos artropáticos avanzados. Bueno, a lo mejor fui muy rápido, pero tenía 45 minutos. Me pasé unos minutitos, doctora, pero empezamos a las 8 y las 10, así que ya dejo abierto para las preguntas. Excelente exposición, doctor. Qué golazo, como diríamos ahora mismo. Todo muy explícito. Estamos abiertos a las preguntas. Eh, Me gustaría en este momento, antes de iniciar las preguntas, que pudieran abrir su cámara para tirarle una foto a la conferencia, a los asistentes, para llenar requisitos de la charla. Por favor, abrir sus cámaras. Después la comparte, doctora. Está muteada, doctora, se muteó. Vamos a compartir la foto ahora. Sonríen. Sí, perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Vamos a hacer las preguntas en el chat, por favor. A ver, en el chat. A ver, la pregunta.
Bueno, quedaron todos apabullados. O se fueron a ver el partido. Bueno, doctor. Nos veamos preguntas en el chat, pero yo tengo una duda que La que usted no me ha quiera, quedado doctora. clara. No he tratado muchos pacientes con hemofilia, solamente creo que uno solo. Y, aquí tenemos un chat, una pregunta, perdón, en el chat. La dice el doctor Mauro Quintino. Excelente presentación, doctor Daniel, con las nuevas terapias en hemofilia. ¿Considera que la radiografía o la resonancia magnética serían todavía de utilidad o la ecografía en el head-up tomaría más relevancia? ¿Cómo estás, querido Mauro, compañero de trabajo de la subcomisión de rehabilitación de la Sociedad Argentina de Hemofilia y Diagnósticos Asociados? Eh, en realidad, Mauro, es tan simple como las radiografías y las resonancias las vamos a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que ponderar determinado grado de daño o compromiso, pero o tenemos que, como te dije antes, operar un paciente y entonces claramente en el control de esa articulación o mirarla o poder ver si ese paciente adulto con una artropatía tiene una geoda y esa geoda es crítica o no, hay que rellenarlo por posibilidad de colapso articular. La placa me va a aportar mucho más, inclusive un ATAC me va a aportar mucho más que la ecografía. Ahora la ecografía y el GEDAS, la mayor fortaleza que tiene es poder detectar tempranamente la sinovitis, que es el punto de reversibilidad. También evalúa cartílago y hueso, pero ese es el punto de irreversibilidad. Entonces, como diagnóstico precoz, la eco va a ser de muchísima más utilidad que la resonancia y que el estudio por imagen radiográfico, y en la puerta de los nuevos tratamientos es lo que más es lo que estamos utilizando. Nuestros chicos ya no sangran como antes, entonces es el que usamos. No sé si fui claro, Mauro, creo que sí, pero pueden abrir el micrófono si quieren, ¿eh? No sé, no tengan inhibiciones. Bien, estaba por escribir, Daniel. No, súper claro, súper claro. Pero lo que te quería consultar, por eso entendió bien, creo que vos me vas a saber decir mejor. Creo que en este caso ya el que das es súper utilizado, pero con esta nueva terapia, que el sangrado es muy bajo, tomaría mucho más relevancia, me parece, la ecografía para el trabajo y el control diario que en otros pacientes, digamos. Totalmente. Estamos haciendo un grupo de Latinoamérica del cual tengo el placer de poder participar. He sido convocado. Estamos intentando de generar un Delphi. ¿Saben lo que es la método de Delphi? Es ni más ni menos que cuando no hay evidencia aún todavía sobre determinadas terapéuticas o determinadas herramientas o instrumentos diagnósticos o terapéuticos, se convoca un grupo de expertos para hacer un consenso de expertos de cómo se deberían encarar nuestros pacientes. Hoy lo que no hay un acuerdo, y por eso es el Delphi de expertos en salud articular y ecografía, es crear cada cuándo tengo que hacer yo el seguimiento. Porque está maravillosamente válida la herramienta del GEDAS, pero ¿cada cuánto lo hago? ¿Una vez al año? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6? En el paciente que sangró lo hago igual. Entonces, el consenso de expertos va a dar un poco de luz hasta que generemos evidencia entre todos de con qué frecuencia tengo que hacer yo el seguimiento de estos pacientes. Con esto quiero decirte, Mauro, que aquellos pacientes
que hoy están con el Libra, que es la molécula que todos conocemos, esta droga que mimetiza el factor 8. ¿Cuán frecuente tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que hacer el seguimiento? ¿Una vez al año, cada 6 meses, cada 3? Ahí va a estar el desafío. En la frecuencia de escaneo articular para detectar los sangrados subclínicos. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Tenemos otra pregunta, doctor, la señorita Graciela Ártica, en el GENOC para cuantificar sinovitis, sería para cuantificar sinovitis. Sí. Tomo en cuenta el volumen del líquido o la proliferación sinovial. No, claramente tenemos en cuenta la proliferación sinovial. No mide volumen de la sinovial. Ustedes saben que los ecógrafos sí pueden medir volumen, pero acá no medimos volumen de la sinovial, ni la medimos, sino que comparamos patrones. Comparamos un patrón normal, un patrón alterado, qué se alteró en ese patrón y cómo se expande, y un segundo patrón alterado. Generalmente tenemos un patrón de normalidad y 2 patrones patológicos, a los cuales llamamos sinovitis grado 1 y sinovitis grado 2. Eso lo voy a explicar claramente en el taller, es extenso, no sé si es tan extenso, pero nos va a llevar un ratito poder explicarlo el día de hoy, pero comparando estos patrones, enseñando estos patrones de normalidad, cómo se pueden alterar y qué es lo que tenemos que intentar buscar, sin medir volumen. Y sí se puede producir, vale la redundancia, que un paciente que tiene sinovitis pueda sangrar. Y entonces tengo un hemartrosinovitis. Tengo fluido, sangre dentro de la articulación y también tengo la proliferación de la sinovial. Entonces hay que poder distinguir un hemartrosinovitis de una sinovitis o de una hemartrosis. Que con curvas de aprendizaje, los cursos duran un día, se aprenden perfectamente. Después hay que agarrar el ecógrafo y hacer. Esto es operador dependiente, más que operador dependiente, práctica dependiente. Hay que empezar a escanear los pacientes y mirarlos. Otra pregunta, doctor, personal que le va a hacer es que he visto no sé que si los padres... Eloy está preguntando. Perdona, que no se oye. Claro, Messi jugó 40. ¿Puedes subir el volumen? ¿O tiene el micrófono prendido, Eloy? ¿O estás preguntando? Sí, pero está muy bajito. O sea, ¿quién tiene más asistencias? Eloy, ¿puedes repetir, por favor, que no se escucha? Tienes el micrófono muy bajito. ¿Y Messi asistencia no tiene? No. No tengo ninguna pregunta, es un error. Perfecto. Ok, perdón, Eloy, perdón. Gracias, doctora, ahora sí. Ahora sí. Entonces, las madres, he oído mucho con las madres de los pacientes. Mi pregunta es, el factor es un método para controlar el sangrado, ¿no? Sí. Y está el factor 8 y está el factor 9, ¿no? Entonces, las madres, he oído a las madres que si el chico va a la piscina o va a hacer algún tipo de ejercicio, le ponen el factor primero y antes de ir a la piscina, por ejemplo. Entonces, ¿el factor es preventivo o el factor ya se pone cuando hay hemorragia? Qué buena pregunta, doctora. Hasta hace 2 décadas atrás, solo se ponía el factor cuando la persona sangraba. Eso se llama tratamiento a demanda. Sangra, pongo factor para normalizar la coagulación y disminuir la incidencia de ese sangrado. Bien, desde hace 2 décadas hay distintos esquemas de colocación de factor, algunos, y hay distintos tipos de factores, están los de vida media corta y los de vida media extendida, que se colocan con una asiduidad de 2 a 3 veces por semana. Entonces, eso eleva el nivel del factor circulante, pero claro, tiene una vida media. Si yo lo pudiera hacer con el dedo,
sube y baja el nivel del factor. Al aplicarse sube y después posteriormente baja. Generalmente tenemos un pico y un valle. En la zona de valle es donde los pacientes son más vulnerables al sangrado. A pesar de que se colocó el factor, si pasó 48 horas de colocarse el factor, estamos en un periodo de valle y el paciente es vulnerable a resangrar. Por eso, los profesionales que trabajamos en rehabilitación de pacientes con hemofilia, aconsejamos a nuestros pacientes que están en profilaxis colocarse el factor los días que hacen su actividad deportiva. Si el niño juega fútbol, si el niño juega básquet, la natación es un deporte de bajo impacto, por lo cual ahí no tenemos necesidad de colocar el factor, pero sí en los deportes de colisión, generalmente, históricamente, la Federación Mundial de la Hemofilia recomendó algunos deportes y prohibió otros deportes. En la nueva era de los tratamientos profilácticos, nuestro desafío como profesionales es acompañarlo en la práctica de todos los deportes. Obviamente, si nuestro pacientito hemofílico me quiere decir quiero hacer boxeo, voy a ser el primero que le voy a decir no, busquemos otro deporte, ¿está? O quiero hacer rugby, busquemos otro deporte. Pero nuestro compañero que antes preguntó, Mauro Dintino, es kinesiólogo de un grupo de rugby. No sé, Mauro, si tenés algún chico hemofílico jugando rugby, no te pregunté, pero intentamos igual acompañarlo. El deporte por excelencia en mi país es el fútbol. Todos los chicos quieren jugar al fútbol. Le encanta jugar al fútbol y el fútbol es un deporte de coalición, en donde el golpe, la caída, el trauma se puede producir y puede producirse el sangrado después de esa caída. Pues bien, el día que va a entrenar y hace fútbol, le ponemos factor. El día que compite, le ponemos factor. De esta manera minimizamos la frecuencia de sangrado. No están exentos, pero van a tener menos chance de poder sangrar. A ver, practicando fútbol, las personas pueden tener un hematoma, las personas no hemofílicas pueden tener una hemartrosis y pueden tener un hematoma. ¿Por qué no lo va a tener el paciente con hemofilia? ¿Ok? O sea que el factor no los libra de poder tener sangrado, pero al menos de tener la menor tasa de sangrado. Mauro, no sé si esa pregunta, si tenés pacientes con hemofilia en Córdoba que hacen rugby. Oh, no sé si me escuchó la Daniel, pregunta. no, Sí. sí te escuché, lo que pasa es que estaba intentando quitar el micrófono. No, ahí te respondí también por el chat para no molestar Ok. a la audiencia, pero no pierdo las esperanzas. Creo que a futuro, con los nuevos Yo tengo tratamientos, pacientes no, en no sería Rosario de nada estos raro. 200 y pico pacientes que hacen waterpolo, deporte de colisión, fútbol, básquet, artes marciales, judo, karate. Sí, yo tengo en básquet, en fútbol, tengo otro en halterofilia, Ajá. eh, y tengo el último, pero ahora no está compitiendo, en natación, pero él estaba federado. Ok. Perfecto. Doctor, tenemos otra pregunta. La señorita Yanica Canasta. Felicitaciones. La consulta. ¿Hay alguna afectación a nivel de la ATM? Tengo un pequeño de 5 años con hemofilia A que no come, que se queja de dolor, porque se queja de dolor al masticar. Por ello come licuado. También presenta sangrado frecuente en encías frente al tratamiento con el factor. Ya fue valorado por ortopediatría, pero sin mejoría. Agradezco su respuesta. Todas las articulaciones diartrodiales o sinoviales, las que son móviles, tienen chance de poder sangrar. Obviamente que hay algunas que son más frecuentes que las otras, como les dije, la articulación que mayor tasa de sangrado tiene es la articulación del tobillo, le sigue rodillas y codos, pero los hombros, las caderas
y seguramente la ATM. No he visto en estos 25 años de atención ni papers publicados, o no lo he buscado, en realidad no lo he rastreado así como tal, ni he tenido pacientes que hayan sangrado la ATM, pero perfectamente puede sangrar. Y si tiene alguna alteración, algún deseje, a lo mejor tiene algún prognatismo en el cual la ATM está sobreexigida, los desejes sí aumentan la tasa de sangrado. Un chico con pie valgo pronado, que es tan común en los chicos tener pie plano, valgo pronado, tienen mayor frecuencia de sangrado. Les corrijo los valgos pronados con unas ortesis, con unas plantillas, un soporte plantar, y mejora la tasa de sangrado de esos tobillos. ¿Tá? Por eso es importante también mirarlo y acompañarlo. Un genovalgo va a sangrar mucho más frecuente que una rodilla alineada, por DSG. Pero hay que atreverse a poner el escáner ahí, una sondita ecográfica y mirarla. Pero seguramente, doctora, yo diría que sí, que es una posibilidad. Creo que no hay más preguntas. El chat no veo más preguntas. Cualquier persona puede abrir su micrófono y aprovechar esta noche con el doctor Daniel Macular. Vamos a tener en el AMLAR 26, aquí en Punta Cana, Santo Domingo, República Dominicana. No creo, doctor, que se aprobó todo por esta noche. Gracias. Perfecto, doctora. Yo quiero dejar un fuerte saludo a colegas y compañeros que se han podido conectar. Sé que hay colegas queridos, exalumnos, fisiatras, hoy fisiatras que han tenido la posibilidad de rotar conmigo, que están presentes. Así que les mando un cariño y un abrazo muy fuerte. Doctor Edgar, ¿quiere cerrar esta excelente exposición? Una palabra de despedida a nuestros invitados y nuestros acompañantes de hoy. Estupendo como siempre, doctor Daniel. Gracias por enseñarnos. Un fuerte abrazo y nos vemos en Punta Cana. Nos vemos en Punta Cana, doctor. Un fuerte abrazo para usted y para todos los compatriotas venezolanos. Y gracias siempre por los elogios. Yo también aprendo un montón de usted también. Fuerte abrazo para usted y toda la gente. Buenas noches a todos. Que descansen y nos veremos en Punta Cana.